Hola, ¿qué tal? Buen día. En el día de hoy le vamos a hablar sobre el sistema nervioso de grandes animales, tanto su fisiología como su patología. Y nuestro grupo está conformado por Humberto Ariza, Jocelyn Bolívar, Sandra Guenaga, Dana Páez, Giovanna Reyes, Natalie Solano, Jersey Vega y mi persona, Dani Rolón. El sistema nervioso en los equinos está dividido anatómicamente en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Al hablar del sistema nervioso central, podemos decir que este se compone por el encéfalo, la médula espinal, que estos están protegidos por ciertos huesos y un tejido conectivo al cual se le denomina meninges, y también se encuentra protegido por el líquido cerebroespinal. Ahora hablemos de las partes de este sistema. Primeramente vamos a hablar del encéfalo. Y el encéfalo se encuentra constituido por el cerebro, el cerebelo, la protuberancia, que también es denominada por otros autores puente, y el lóbulo raquídeo. También se divide en tres regiones, las cuales son el romboencéfalo o encéfalo posterior, que comprende los cuerpos cuadrigéminos, los pendículos cerebrales y el acueducto cerebral. También hablaremos de la médula espinal, y esta se encuentra ubicada dentro de la columna y está cubierta por las meninges y por el líquido cerebroespinal. Está formada por una sustancia blanca periférica que se compone principalmente de exones y una sustancia gris central que va desde el límite inferior del encéfalo, el bulbo, hasta las vértebras L1 y L2, y de aquí se originan los nervios espinales. Hablando de las meninges encefálicas, se mencionan tres, las cuales son la dura madre, la aracnoide y la pia madre. Cuando mencionamos a las dos primeras, estamos hablando de meninges que cumplen con una función protectora, y la última se le reconoce una función nutritiva. Entre la dura madre y el periósteo vertebral se encuentra un espacio llamado espacio epidural, que es útil para la aplicación de anestesias. Ahora hablemos de los nervios aferentes. Los nervios aferentes son de tres tipos. Aquellos nervios aferentes que tienen función de sensibilidad general, los de sensibilidad especial y los de sensibilidad visceral. En el primer punto estamos hablando de los nervios que son los que inervan entre los receptores cutáneos y los proprioceptivos, principalmente aquellos relacionados con el tacto. Cuando hablamos del segundo tipo, que es la sensibilidad, los nervios de sensibilidad especial, estamos hablando de esos sensoriales que inervan en los receptores de los órganos de los sentidos. Y por último, cuando hablamos de los nervios de sensibilidad visceral, estamos hablando de esos que inervan en los receptores de los órganos internos. De los nervios, cabe mencionar tres tipos de nervios: los nervios autónomos, los nervios craneales y los nervios espinales. Cuando hablamos de los nervios autónomos, estamos hablando de aquellos que van desde el sistema nervioso central a los ganglios o los plexos autónomos y desde ahí hasta los órganos. Estamos hablando también de otro tipo de nervios, que es el nervio craneal, que son los que unen al sistema nervioso central, pero a nivel de tronco encefálico o del cerebro. Y los nervios espinales, que se unen al sistema nervioso central de la médula espinal. Los nervios meferentes o motores están divididos entre los sománticos y los viscerales. Cuando hablamos de los sománticos, estamos hablando de aquellos que inervan en el músculo estriado, y los viscerales los que inervan en el músculo liso. Cuando estamos hablando del somántico, estamos hablando de voluntarios, que están formados por las neuronas motoras, es decir, un solo axón, y cuerpos neuronales ubicados dentro del sistema nervioso central. Y en el visceral estamos hablando también del cardíaco, del músculo cardíaco y de las glándulas, que están formadas por las neuronas motoras, una dentro y una fuera del sistema nervioso central. Entre las patologías más comunes del sistema nervioso de los caballos podemos encontrar encefalitis viral,
y esta es causada por agentes virales que incluyen encefalomielitis viral, mieloencefalitis equina, el virus del herpes 1, anemia infecciosa equina y rabia. Y en los caballos se evidencia sobre todo por la fiebre y los cambios en el comportamiento. Otra patología muy común es la meningitis y esta es causada por una bacteria y pues se puede decir que es una complicación de una septicemia y solo se da en caballos adultos. Entre su signo clínico, su cuadro clínico, se puede evidenciar la pérdida de equilibrio, los cambios del comportamiento, también se presenta vocalización anormal y muchas veces en una enfermedad muy grave, convulsiones. Muy buenos días, yo les voy a hablar acerca del sistema nervioso de los bovinos, fisiología y patología. El sistema nervioso en bovinos está conformado principalmente por el cerebro y la médula espinal. Estos son desarrollados durante la etapa de embrión del animal gracias a una estructura denominada placa central. El sistema nervioso en bovinos es un conjunto de órganos formados por tejidos nerviosos, tejidos conectivos y vasos sanguíneos. El cerebro es una masa gelatinosa que se encuentra dentro del cráneo, protegido por las meninges. El cerebro de los bovinos define el funcionamiento de los sentidos y de los órganos. Y este está dividido en 4 partes, que son el tallo, el cerebelo, el encéfalo y el diencéfalo. Las neuronas son células específicas del sistema nervioso, que son capaces de transmitir impulsos a las demás células del cuerpo. Entre esas encontramos las neuronas sensoriales, que son las encargadas de enviar la información desde los tejidos corporales y los órganos de los sentidos hacia el sistema nervioso central, que es el encargado de procesar la información. Una de las funciones es la de la neurosecreción, las cuales producen hormonas responsables para el funcionamiento de los demás órganos del cuerpo. Otra de las neuronas son las neuronas bipolares. Las neuronas bipolares se especializan en la transmisión de estimulación sensorial. Esto significa que son neuronas sensoriales, independientemente de si se encuentran en el sistema visual, en el sistema auditivo o en el olfativo. Las neuronas motoras son las encargadas de transportar la información eferente desde el sistema nervioso central hasta los músculos y las glándulas. Y por último, las neuronas multipolares, cuya función principal es la recepción de impulsos sinápticos. La médula espinal es una larga estructura cilíndrica y es la encargada de transmitir impulsos a los nervios raquídeos. Estos son aquellos que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse a las diferentes zonas del cuerpo. Encontramos al sistema nervioso autónomo, cuya función principal es la de controlar todas las funciones vegetativas del organismo. Una de esas es mantener la homeostasis, controla la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la presión sanguínea, ayuda a la respiración, la digestión, procesos metabólicos, entre otros. El sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso del bovino que conduce la información aferente hasta los sitios específicos del sistema nervioso central y la información eferente hasta los órganos dianas. Aquí encontramos las neuronas aferentes periféricas, que son las encargadas de enviar impulsos ascendentes hacia la médula espinal, el tronco encefálico y el hipotálamo, que es donde ocurre una integración de la información y coordinación de respuestas. Un plexo nervioso es una red de axones de los ramos anteriores de los nervios espinales. Los principales son los siguientes: el plexo cervical, que es el encargado de soportar el peso del cráneo y dar movilidad del cuello; el plexo braquial, que estos nervios proporcionan movimiento y sensibilidad al hombro; y el plexo lumbosacro, que es el encargado de la inervación de los miembros inferiores. Patologías. Está la listeriosis encefálica, que es causada por Listeria monocytogenes,
se cree que la bacteria infecta a través de pequeñas lesiones en la mucosa de la cavidad oral, presentando signos clínicos que derivan de un compromiso unilateral de los nervios craneales como el trigémino, el facial, el sistema vestibular, entre otros. Se puede observar en el animal anorexia y depresión. Y por último, la polioencefalomalacia, que es consecuencia de una disfunción de la bomba que controla la presión osmótica intracelular, que permite la acumulación del sodio intracelular, seguida del ingreso de agua a las células, cuyo efecto es la tumefacción de las células. Cuando hay mucha tumefacción, las neuronas comienzan a sufrir de necrosis a causa de la presión. A esto se le denomina polio, es decir, materia gris. Y encefalomalacia significa reblandecimiento, que en bovinos es dependiente de la disponibilidad de tiamina. Sistema nervioso de porcinos. El sistema nervioso de los porcinos está conformado en primer lugar por el cerebro. El cerebro es un tejido nervioso encerrado en el cráneo que hace parte del sistema nervioso central. Este se encuentra cubierto en forma completa por unas membranas claras llamadas meninges. Otro de los componentes fundamentales del sistema nervioso en porcinos es la médula espinal. Esta se extiende desde el cerebro como un tubo perforado estrecho a través del canal espinal hasta la cola. Entre cada vértebra salen ramificaciones a las diferentes partes del cuerpo. La médula espinal es responsable de transmitir los impulsos eléctricos desde el cerebro a estas ramificaciones. El sistema nervioso de los porcinos se encuentra dividido en dos: el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El periférico trata de que los nervios abandonan el cerebro y la médula espinal y transmiten los impulsos eléctricos en todo el cuerpo. Este es el sistema voluntario que está bajo el control del cerdo. Por otro lado, este es el sistema nervioso autónomo y trata de que este sistema nervioso es involuntario, ya que cuenta con nervios separados que controlan un amplio rango de funciones involuntarias. Este sistema controla el latido cardíaco, movimiento de las paredes musculares del sistema digestivo, los sistemas hormonales, el sistema excretor, respiración, metabolismo, temperatura corporal, equilibrio hídrico, y en la regulación y la coordinación de estas funciones también interviene en el sistema endocrino. En el sistema nervioso de los porcinos, las neuronas motoras eferentes llevan la información al sistema nervioso central y estas pueden ser divididas en dos sistemas principales: el sistema somático o voluntario y el sistema autonómico. El sistema somático voluntario es aquel que controla los movimientos voluntarios del músculo esquelético. En cambio, el sistema autonómico es aquel que se encarga de controlar el músculo liso y cardíaco y varias glándulas. Las neuronas del sistema nervioso autónomo pertenecen al simpático o vía parasimpático, que generalmente actúan en oposición al otro. Las neuronas de la vía parasimpática contactan en los órganos designados vía receptores coligérnicos. Estas usan una acetilcolina como neurotransmisor. Las neuronas simpáticas usan la noradrenalina como el neurotransmisor a los órganos designados y así tienen los receptores adrenérgicos. El sistema simpático y parasimpático actúan en oposición entre sí con el equilibrio entre estos dos sistemas que regulan el sistema del cuerpo. Los sentidos. En los cerdos prevalece el sentido del olfato y la audición y en menor medida la visión. El olfato, por su parte, en los cerdos se asustan si huelen sangre, orina o heces de otro animal que ha estado asustado o estresado. Cuando ha estado estresado durante 10 a 15 minutos, liberan feromonas, que son eliminadas por las heces y por la orina. Cuando los demás cerdos lo perciben, también se estresan y si va avanzando, se rehúsan a caminar. Estos también detectan olores a profundidad a 100 centímetros y 10 centímetros de distancia. Por su parte, la audición, cuando los cerdos escuchan de 25 a 30 sonidos diferentes, entre los que se destacan las vocalizaciones como gruñido, chillido, berrido y ladrido, se estresan. Por su parte, el sentido de la visión presenta conos y bastones. Presentan una visión binocular de 30 grados a 50 grados y pobre agudeza visual. En el sentido del gusto, tienen una preferencia por los sabores dulces, prefieren consumir alimentos húmedos y en el sentido del tacto son capaces de detectar y reconocer diferentes texturas. También detectan cambios de temperaturas y la humedad relativa. Patologías del sistema nervioso en porcinos. En primer lugar se encuentra la peste porcina africana, y esta es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa que afecta a los cerdos, con formas del virus de alta virulencia.
La peste porcina africana se caracteriza por fiebre alta, pérdida de apetito, hemorragias de la piel y órganos internos, y la muerte varía entre 2 a 10 días después. Las tasas de mortalidad pueden alcanzar el 100% y el organismo causante es un virus de ADN de la familia Asfaviridae. Por otro lado, se encuentra la enfermedad del Augeski, que es también conocida como pseudorrabia. Esta es una enfermedad infecciosa producida por un virus de la familia herpes virus, que afecta a un gran número de especies, pero adquiere una especial relevancia desde el punto de vista sanitario y económico en la especie porcina. El cerdo y el jabalí son los únicos hospedadores naturales, es decir, que son los únicos animales que pueden alojar de forma crónica el virus y son el principal fuente de contagio de la enfermedad. La vía de entrada habitualmente del virus es por la vía respiratoria. Sistema nervioso de ovinos y caprinos. Al igual que los organismos anteriormente mencionados, se encuentran conformados por órganos y estructuras formadas por tejidos neuronales procedentes del ectodermo, siendo uno de los tejidos que cubre o que conforma al embrión. La unidad funcional del sistema nervioso está dada por las neuronas y las células gliales, entendiendo por neuronas aquellas células en las cuales se genera el transporte de la información, en donde éstas las reciben desde uno de sus extremos denominado extremo dendrítico y lo entregan de cierta manera por otro extremo denominado extremo axónico. En el caso de las células gliales, pues simplemente estas son células que se encuentran en una mayor proporción en comparación a las neuronas, sin embargo cuentan con un menor tamaño en comparación a estas. Las células gliales se caracterizan por no contar con una función principal, mas sin embargo tienen funciones secundarias, puesto que aportan o apoyan la actividad generada por las neuronas. Con este orden de ideas podemos definir cómo la función del sistema nervioso pues simplemente es captar rápidamente la información procedente del ambiente y de esta manera el organismo pueda responder a dicho estímulo que se genera. ¿Esto qué va a conllevar? Pues simplemente que haya una relación idónea o una interacción idónea entre el organismo y el ambiente en el cual éste se encuentra. El sistema nervioso, tanto de ovinos como caprinos, se encuentra conformado por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso central, pues simplemente vamos a encontrar lo que conocemos como el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra protegido por las denominadas meninges, posteriormente hablaré sobre ellas. Asimismo, se encuentra protegido por lo que conocemos como el cráneo. El encéfalo se encuentra conformado tanto por el cerebro, el cual consta con un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Asimismo, se va a presentar lo que conocemos como el cerebelo y el bulbo raquídeo. Cabe mencionar que este órgano o esta estructura consta de 3 regiones principales o vesículas primarias, en donde se mostrará el encéfalo anterior o prosencéfalo, que a su vez se subdivide en telencéfalo y diencéfalo, el encéfalo medio o mesencéfalo, y por último se va a presentar el encéfalo posterior o rombencéfalo, que a su vez se subdivide en metencéfalo y en mielencéfalo. El tubo neural. Como mencioné al inicio, el sistema nervioso se origina a partir del ectodermo, siendo uno de los tejidos que conforma el embrión. Dado se va a originar lo que conocemos como el tubo neural para posteriormente generarse u originarse lo que conocemos como el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. En el caso de las meninges, como mencioné, estas son membranas que cubren el encéfalo, pero ¿con qué objetivo? Pues simplemente separar el tejido óseo del tejido neuronal. Se presentan 3 membranas o 3 capas, mostrándose la dura madre siendo la más externa, las aracnoides y la pía madre. Cabe mencionar que en el caso de los caprinos y ovinos, la porción rostral es más estrecha, mostrándose de aproximadamente 1 centímetro. El cerebro. Esta es la estructura que ocupa casi la totalidad del encéfalo. Puede ser dividida de 2 maneras, a partir de los hemisferios o a partir de los lóbulos que la conforman. En el caso de los hemisferios se va a observar uno izquierdo y uno derecho, siendo el izquierdo aquel que se encarga de controlar la parte derecha del organismo, mientras que el hemisferio derecho se encarga de controlar la parte izquierda, a excepción de la visión, lo cual puede ser controlado por ambos hemisferios. En el caso de los lóbulos, pues simplemente se van a presentar 5 lóbulos en el cerebro, mostrándose el lóbulo temporal, el cual se encuentra relacionado con la audición, la conducta y la memoria del organismo. Asimismo, se presenta el lóbulo frontal, que simplemente controla las actividades motoras, es decir, los movimientos del organismo. Seguidamente se puede mencionar el lóbulo parietal, que recibe la información del tacto, la temperatura y el dolor.
También puede mostrarse el lóbulo occipital, que se encarga de la visión, y por último se va a presentar el lóbulo temporo-occipital, que se va a encargar del gusto. Asimismo, se puede mencionar al cerebelo, el cual se encuentra ubicado en la parte inferior del cerebro. Este se encuentra conformado por dos hemisferios, los cuales se encuentran separados por una estructura que conocemos como pernis. Cabe mencionar que en el caso de los ovinos y caprinos, dichos hemisferios son más irregulares o tienen una superficie más irregular en comparación a los organismos mencionados, es decir, a los equinos, a los bovinos y a los porcinos. Asimismo, la vermis se encuentra menos profunda en comparación a los otros organismos, siendo así más visible. La función que cumple el cerebelo pues simplemente es la coordinación del movimiento, el equilibrio, la orientación espacial y la regulación del tono muscular. Como siguiente se menciona el bulbo raquídeo, el cual se encarga de dar soporte a la estructura o al encéfalo y permite la conexión entre este y la médula espinal. Las funciones que cumple el bulbo raquídeo pues simplemente es controlar las funciones involucradas con la actividad respiratoria, es decir, un organismo no piensa y dice tengo que respirar, esto lo hace de manera involuntaria. Asimismo se presenta la cardíaca y la vasoconstricción, también en los reflejos defensivos como lo es la tos y el estornudo. Como último se menciona a la médula espinal, la cual inicia desde el encéfalo y finaliza hasta la S3, es decir, hasta el aparato reproductor del organismo. Esta se encuentra protegida por lo que conocemos como la columna vertebral. Se caracteriza por presentar múltiples funciones, principalmente la de transmitir información o los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso periférico hacia el encéfalo. Esta es conocida como la vía sensitiva, pero también permite la transmisión de impulsos nerviosos desde el encéfalo hacia el sistema nervioso periférico, lo cual se conoce como la vía motora. Este órgano tiene la capacidad de procesar información básica que dará respuesta involuntaria, es decir, que el organismo va a presentar lo que conocemos como reflejos. Una de las estructuras que se presentan en la médula espinal es el ganglio nervioso, el cual pertenece específicamente al sistema nervioso periférico, en donde se reúnen un conjunto de sinapsis neuronales. Un punto importante que debemos mencionar es que en la médula espinal se van a observar dos engrosamientos característicos, uno a nivel cervical, en el cual se van a presentar un conjunto de nervios que se conectarán específicamente con los miembros anteriores del organismo, y otro a nivel lumbar, que da origen a un conjunto de nervios que van a conectarse con los miembros posteriores. Sin embargo, en la médula espinal o en la parte terminal de esta estructura se encuentra un estrechamiento conocido como cono medular, del cual salen un conjunto de nervios denominados como cauda equinal o cola de caballo. Estos se van a encargar de la inervación de las partes más caudales del caprino y el ovino. Existen dos conceptos claves que debemos de tener en cuenta a la hora de estudiar el sistema nervioso, mostrándose la materia gris y la materia blanca. Estos son tejidos nerviosos que se pueden distinguir en dos zonas diferenciadas. Tenemos la materia gris, que se encuentra específicamente en los cuerpos celulares y las dendritas de las neuronas, que como mencioné, esta será el polo o el extremo en el cual va a ingresar la información o el impulso nervioso. Y asimismo se va a presentar la materia blanca, que ya conforma el conjunto de axones de esas neuronas, es decir, para la transmisión de el impulso nervioso desde una neurona a otra. En el encéfalo, pues la materia gris se encuentra organizada en la periferia y la blanca se encuentra en el interior de esta, mientras que cuando hablamos de la médula espinal, pues simplemente el ordenamiento ocurre de manera contraria, es decir, que la blanca se va a encontrar en la periferia y la materia gris en el interior de esta. El sistema nervioso periférico. En el caso de los caprinos y ovinos, pues simplemente se encuentran conformados por nervios, los cuales son un conjunto de axones que se encuentran organizados en paquetes que se van a encargar específicamente de la transmisión de la información. Además de que estos se caracterizan por tener una serie de vasos asociados que van a mantener vivo el nervio. Al igual que el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico cuenta con ciertas funciones, las cuales van a estar divididas dependiendo del sistema, puesto que se va a presentar el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo.
Pero antes de mencionar en qué consiste cada uno de los sistemas mencionados, debemos de conocer un poco sobre los nervios que hacen parte del sistema nervioso periférico. En este caso hablaremos sobre los nervios craneales, que son 12 pares de nervios que salen desde el bulbo raquídeo e inervan a estructuras encefálicas. Asimismo, se van a presentar los nervios espinales, que se encuentran agrupados de forma paralela y tienen diversas funciones, siendo una de estas el transporte de señales motoras, sensoriales y automáticos que se va a generar entre la médula espinal y el resto del cuerpo. Asimismo, se van a presentar los nervios cervicales, que se encuentran subdivididos en 8 nervios, siendo el plexo branquial, los torácicos, los nervios intercostales, los plexos lumbosacro y los sacrocaudales. El sistema nervioso automático o vegetativo. Genera ciertas acciones involuntarias y se puede encontrar subdividido en 2. Tenemos el simpático y el parasimpático. Cuando hablamos del simpático, pues simplemente tiene funciones en la actividad general del organismo y en el gasto de energía, mientras que cuando hablamos de los parasimpáticos, pues simplemente estos fomentan la conservación energética del organismo y de igual manera su relajación, además de que también muestran funciones de vaciado del excretor y del sistema digestivo. Al igual que los equinos, bovinos y porcinos, los caprinos y ovinos se caracterizan de igual manera por presentar ciertas patologías vinculadas con el sistema nervioso, tanto central como periférico. Una de estas puede ser la cenurosis, la cual es una enfermedad de origen parasitario de los rumiantes causada por Coenurus cerebralis, siendo esta la forma inmadura en la cual se presenta Taenia multicems. Este es un céstodo cuya forma adulta parasita a los perros y de igual manera a otros carnívoros salvajes. La patología puede presentarse de dos maneras, tanto de una forma sobreaguda como de una forma lenta. La sobreaguda es menos común en comparación a la lenta, y esta coincide con la llegada de los embriones al cerebro, lo cual produce un cuadro de tipo nervioso repentino que acaba con la muerte del animal, mientras que la lenta, como mencioné, es más común y esta es la que se encuentra en la naturaleza. Por último, tenemos el sistema nervioso de los bufalinos. Como sabemos, el sistema nervioso se encuentra dividido en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se encuentra compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra protegido por el cráneo, y este a su vez está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, siendo el cerebro la mayor parte del sistema nervioso central. Se encuentra dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, mediante una fisura longitudinal. Tenemos el bulbo, que este está situado en la porción basal del encéfalo y está cubierto por las otras dos partes. Y por último, el cerebelo, que este se desarrolla a partir de la parte dorsal del romboencéfalo y es la parte simétrica impar del encéfalo con una superficie irregular externa. Por último, la médula espinal va a presentar una organización relativamente homogénea y va a estar dividida en segmentos delimitados por los nervios espinales. Algunos conceptos necesarios que tenemos que saber son los de la neurona y las células gliales. Las neuronas van a ser las unidades morfológicas que van a estar interconectadas en redes que perciben los estímulos. Estas lo que van a hacer es procesar la información y van a causar respuestas apropiadas para dichos estímulos e informaciones. Tenemos las células gliales, que estas van a ser de 10 a 50 veces más numerosas que las neuronas y las rodean. Van a presentar ramificaciones que a veces son muy escasas y cortas y se unen en un cuerpo pequeño. Cabe recalcar que, aunque no se consideran esenciales para el procesamiento y conducción de la información, aún así atribuyen funciones muy importantes para el trabajo de las neuronas. A continuación tenemos el sistema nervioso periférico, cuya función principal va a ser la de conectar el sistema nervioso central a los miembros y a los órganos. Este no está protegido por huesos como nuestro sistema nervioso central y está expuesto a toxinas y daños mecánicos. Este sistema va a ser coordinado y regulado, como también integrado por los órganos internos por medio de los axones. El sistema nervioso periférico se va a dividir en dos: el somático y el autónomo. En el caso del somático va a estar compuesto por nervios, como los nervios espinales, que son los que envían información sensorial, como la del tacto y el dolor, del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. Estos van a recibir órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética. Cada nervio espinal está unido a la médula espinal por dos raíces, una ventral y una dorsal. La parte sensitiva es la que lleva los impulsos desde los receptores hasta la médula espinal, y la parte motora es la que lleva impulsos desde la médula espinal hasta
Por su lado también tenemos los nervios craneales. Estos van a ser 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo, en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Por último tenemos el sistema nervioso periférico autónomo, y este va a ser la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias, como el mismo nombre lo dice, autónomas, y es un sistema nervioso que recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Este sistema, sobre todo, es un sistema eferente, lo que quiere decir que transmite los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la periferia, estimulando los aparatos y sistemas orgánicos periféricos. Por último, tenemos las patologías de los bufalinos. Primero tenemos el carbón bacteriano. Esta va a ser una enfermedad causada por la bacteria esporulada de Bacillus anthracis. Es de un comienzo brusco, un curso rápido y fatal. Y entre sus síntomas tenemos el trastorno en marcha, la disnea, temblores, movimientos, convulsiones, fiebre súbita, dificultad de la marcha y en algunas ocasiones puede presentarse hemorragias por los orificios naturales, tumefacción subcutánea, edematosa con mayor frecuencia en la parte ventral del cuello, el tórax y los hombros. Seguidamente tenemos el botulinismo. Esta es una enfermedad infecciosa bacteriana producida por la bacteria Clostridium botulinum. Se observan trastornos locomotores, después se presenta la postración para terminar con parálisis total. Por último tenemos el tétano. Esta va a ser otra enfermedad causada por una bacteria del género Clostridium, pero en este caso Clostridium tetani. Generalmente entra a los organismos a través de heridas profundas donde existen las condiciones anaerobias apropiadas. Esto se debe a que es una bacteria donde crece mejor en tejido necrótico. Se va a hospedar en el tejido necrótico para finalizar con la producción y liberamiento de neurotoxinas que van a terminar afectando al sistema nervioso del animal. Muchas gracias. En la siguiente diapositiva se van a observar la bibliografía con las referencias utilizadas para la creación de esta exposición.